Vamos a empezar con la clase de hoy, que es corta, y vamos a proceder a las exposiciones de las personas que faltan y terminar con la evaluación. ¿Ya? Esto, a ver, vamos. A ver, primero voy a tomar asistencia. Vanegas, Bustos, Presente, Miss. bien. Cabrera, Presente, profesora. listo. Chanta, Miss, buenos días, presente. listo. De la Cruz, Muy buenos días, presente. listo. Escateredia, Presente, profesora. muy bien. Flores Reyes, Presente, Miss. Freire, Guaguasonjo, Buen día, Miss, presente. ¿cómo estás? Bien. Huaraca, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Quispe Huaranca, Rivera, Presente, profesora, buenos días. ya, muy bien, buenos días. Vigo, Presente, Miss. Buen día. ¿cómo estás? Villanueva, Presente, Miss. muy bien. Yalta, Presente, Miss. listo, muy bien. Paredes, Presente, Miss. muy bien, listo, ahora sí. Vamos a empezar. Nosotros habíamos iniciado el día de ayer con respecto a afiche, ¿no? El primer material que vamos a hacer. Ya habíamos hablado acerca de cómo era un afiche. Un momento, ahora sí. Listo, ya está. Habíamos visto su importancia y nos habíamos quedado en la estructura, ¿no? En la estructura, aquí vamos a considerar 3 puntos específicos. Una de ellas viene a ser la imagen o gráfica. eh, que tiene que ser grande, definitivamente, debe llamar bastante la atención. Como ya habíamos mencionado, podía ser imágenes principales, imágenes secundarias, eso viene a ser a gusto de la persona que va a realizar el afiche. Y ahora, no necesariamente tiene que seguir un orden específico, título, imagen, contenido. No, nosotros podemos hacerlo de manera variada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este primer afiche que les presenté, viene así, ¿no? Estructurado, algo siguiendo un orden. Pero si de repente la persona lo quiere hacer de manera más dinámica, puede utilizar de esta manera en donde el resto del contenido pues va en un lado, va en forma diagonal, o sea, no necesariamente sigue un orden, ¿no? Y eso es válido porque eso también puede llamar la atención de la persona. Los afiches, en las imágenes, mejor dicho, de los afiches, tienen un propósito principal que viene a ser llamar la atención. Al causar un impacto con la imagen, entonces nosotros ya podemos, al tener la atención de esta persona, ya podemos colocar o se coloca, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer llegar, que puede ser recomendaciones, que puede ser de repente consejos, conclusiones, pueden ser frases. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en un afiche. El eslogan, que viene a ser una frase breve, ¿no? Que nos va a dar las características del producto, del servicio, del tema en sí que nosotros queremos ofrecer. Ahora, se puede utilizar ya eslogans o frases ya preestablecidas o las podemos crear nosotros mismos.
Se pueden crear. Así, en realidad yo les digo, es más interesante cuando ustedes lo crean, ¿no? Cuando tienen esa iniciativa de crear, porque eso nos permite tener más variedad. Y en algunos casos los pueden hacer inclusive bastante llamativo, ¿no? Y por último, los datos. Como les digo, pueden ser recomendaciones, pueden hacer una combinación de todos los puntos. Pueden quizá poner por qué es importante, qué cosa es y cómo cuidarse, ¿no? Así lo más resumido posible en pequeñas frases o cómo identificarlo también, ¿no? Entonces, esas son las partes principales o la estructura de un afiche. Aquí ya habíamos visto esto, ¿no? Las manos limpias protegen tu salud, viene a ser el lema, un lema simple, un eslogan bastante sencillo. La imagen, que es bastante gráfica. ¿Por qué? Porque en este caso la persona se está lavando las manos y con el jabón está resbalando también o están cayendo los microorganismos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere dar a entender, ¿no? Y los datos adicionales, bueno, que no están incluidos, pero ya nosotros sabemos, pues, qué colocar, ¿no? O dónde colocarlos, quizá. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, ya ven, no sigue una estructura. Por ejemplo, el título, ¿dónde está? En el extremo izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo. Lávate las manos. También viene a ser un título sencillo, pequeño. Las imágenes que va junto con el eslogan. Miren, ¿ah? Moja, enjabona, restriega, enjuaga, seca, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a hacer gráficos al momento de seguir los pasos para el lavado de manos. Y bueno, pues los datos también que pueden ir agregados, ¿no? O lo que ustedes quieran agregar. Dime, Rivera. Profesora, en las imágenes que usted nos muestra, ahí se nota claramente cuáles son por una persona que está en enfermería y otras personas que son más profesionales en lo que es el tema del afiche, porque hay profesionales que también pueden realizar ese tipo de afiches. No sé cómo se hace en el ámbito ya laboral. Allá, tú te refieres a lo que es publicitario, edición, esas cosas. Ah, Claro, sí, sí. Así se hace un simple afiche, hay también profesionales que lo hacen. ajá, claro, pero quien da la información viene a ser la persona que lo manda a hacer, ¿no? Entonces, depende muchísimo de nosotros qué información es la que nosotros queremos hacer llegar. A eso me refiero. Claro, las imágenes, todo el diseño, como ustedes dicen, lo puede hacer un profesional y que de repente el personal de salud, algunos no, como todo, ¿no? Como en todos los casos, a veces de repente no tienen esa, ¿cómo se dice? Esa inclinación por lo que es la decoración o lo que es no sé cómo podría decirlo, lo que es la disposición, ¿no? De una manera gráfica de algunos elementos. Pero yo les estoy mostrando ejemplos para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Entonces, lo pueden hacer de esta manera, o si no, lo hacen pues como este diseño, el afiche, que es de manera secuencial, ¿no? El eslogan, el título, los gráficos y los elementos o el contenido importante que nosotros queremos hacer llegar, ¿no? Como dice su compañero, sí. Pues entonces, esos son modelos, ¿verdad? Para que nosotros podamos Claro, ayudarnos para poder hacerlo, ¿no? Porque no vamos a hacer algo distinto, ¿verdad? claro, pero lo que sí es distinto, si bien es cierto, como tú dices, la disposición puede ser hecha por un profesional publicitario, pero el contenido sí lo hacen ustedes.
O sea, la innovación en los eslogans o en el contenido, eso sí ya depende de ustedes, ¿no? Claro, claro, Pero eso. la disposición en la que ustedes ponen o donde colocan el título, donde colocan los gráficos, qué tipo de gráficos, se pueden guiar de los ejemplos que les estoy poniendo aquí en el documento, ¿no? Sí, porque hasta hay aplicaciones ya donde ya te dan ¿cómo se llama? Como un ejemplo, donde Ujú, solamente tienes que poner la información nada más. ujú. Como una plantilla, ajá. Claro, como una plantilla. Ujú. Claro, entonces ya ustedes tienen estas guías, pues, ¿no? Para que ustedes puedan realizar. Y muchas veces ustedes habrán visto que en el caso de, a veces de afiches, pueden sacar inclusive las gigantografías, ¿no? Cuando se hacen campañas de salud, cuando se quiere hacer pues algún tipo de tamizaje o bueno, algún tipo de actividad, ¿no? Relacionada con la población. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? Miss, esto también lo podemos dibujar, ¿verdad? Así en un cuaderno, ¿no? ¿O no? Sí, lo pueden hacer, pero yo les recomendaría que lo hagan en una hoja bond para que se aprecie mejor, ¿no? Ya bueno, si no tuvieran o no pudieran conseguir en una hoja blanca, sí, entonces ya ahí lo podrían hacer en un cuaderno para presentarlo, ¿no? El bosquejo, el borrador que van a hacer, sí lo pueden hacer en cualquier hoja, como quien lo van modificando, ¿no? De repente le pueden agregar algo más, se les ocurre o le pueden incluir algún tipo de información adicional también, ¿no? Depende del criterio y la habilidad es también la nota que vamos a tener, ¿verdad? Sí. Porque acá, pues mira, este afiche que está ahorita en imagen se nota bien simple, pero está bien elaborada. El otro, la primera imagen que mostró es más, le veo un poquito más, que tiene mucho más, escritura, Mucho más serio. algo así, pero y acá lo veo, bueno, pues no está bien, y creo que así lo va a hacer. O Ya, sea, claro, depende, eso depende de ustedes, ¿no? Ujú. o sea, también depende mucho del tema, ¿verdad? Sí, depende del tema. Ujú. Porque hay temas que no necesitan en realidad mucha información, necesitan de repente más gráficos o en otros casos necesita un poquito más de escritura. Y eso también depende de mucho de la persona que quiere escoger el contenido, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que no es conocida, no es muy conocida, así como de repente la que está saliendo, la viruela del mono, ahí sí se necesita bastante información. Sí, cuando son enfermedades nuevas sí necesita información un poco más amplia, ¿no? No, no, de repente una imagen principal poniendo no el vector, sino colocando al reservorio, que viene a ser el mono, y pues puede ser una imagen, por ejemplo, de cómo se manifiesta la enfermedad. Esas serían, por ejemplo, las imágenes principales, ¿no? Entonces, ya ahí, después de eso, se puede poner un poco más de información porque lamentablemente no se conoce, ¿no? A pesar de que es una enfermedad que no es nueva, solamente que se le ha tomado importancia porque ha traspasado las fronteras de África, que si no hubiera sido así, tampoco lo conocíamos, ¿no? Es igual que el ébola. El ébola existe hace muchísimos años, desde 1950.
sea, ya imagínense cuántos años. Pero, ¿cuándo se dio a conocer? Cuando traspasó las fronteras también de África, ¿no? Cuando personas de otros países se contagiaron y tuvieron que regresar a sus países natales. Entonces, ahí se dio a conocer cuáles eran las condiciones o por qué se producía el ébola, ¿no? Entonces, existen muchas enfermedades que ya son antiguas, solamente que no se tiene una información adecuada porque no pertenecen a la zona donde vivimos, ¿no? Vienen a ser, pues, enfermedades comunes, ¿no? Es igual, en Europa muy poco conocen acerca de la tuberculosis porque es una enfermedad que no se da allá. En cambio, aquí sí la conocemos, hasta el cansancio, ¿no? Es un tema que tratamos a cada momento porque lamentablemente somos un país que estamos en vías de desarrollo y hay mucha desnutrición, mucha pobreza que condiciona esta enfermedad, ¿no? Pero analizando también la situación, se puede decir que África es cuna de enfermedades. Debería haber, yo creo, ¿no? Un apoyo internacional de cómo tratar de disminuir o trasladar a esas personas, porque la mayor parte de enfermedades creo que nace allá por la falta de aseo personal, por la falta de agua mismo, que no hay agua, pues, y creo que ese es uno de los factores que allá pueda crearse más enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades que aparecen nacen en África, y de ahí es lo que se riega a los demás países. Ujú, muy bien, claro. Lamentablemente, no es un país nada más sudafricano o africano, mejor dicho, del continente africano que se ve afectado, sino viene a ser prácticamente todo el continente, ¿no? Y sí existen entidades internacionales, existen ONGs, pero no se dan abasto, ¿no? Y además las políticas en salud más se concentran en primero ver su propio bienestar, al contrario de las enfermedades extranjeras, ¿no? Entonces sí existen, pero como se dice, no hay abasto. No hay, hay bastantes carencias, como dice su compañero, ¿no? Hay bastante insalubridad, no hay agua potable, no hay una adecuada alimentación, es un continente donde prima mayormente las sequías y pues esto es lo que conlleva a epidemias, ¿no? Primero empiezan como epidemias y después ya pueden aparecer en otros lugares, ¿no? Pero lamentablemente pues es bastante difícil, créanme, cambiar a veces las políticas de gobierno, no solamente en salud, las políticas de gobierno a nivel internacional es bastante complicado, porque ¿por qué África viene a ser un país tan pobre? Porque viene a ser uno de los primeros productores de oro y también de otros elementos, ¿no? Que son explotados por otros países. Y para que esos países poderosos dejen de explotar estas tierras, es como que tú, por ejemplo, aquí, una empresa poderosa en el Perú, tú la quieras sacar, erradicar, porque ocasiona contaminación del suelo, del aire, del agua. Es bien difícil. Por ejemplo, la minería. La minería ilegal aquí en el Perú es uno de los grandes problemas y que contamina bastante a lo que viene a ser por los relaves mineros, el agua, el suelo, y la población usa este tipo de agua que no le queda de otra que más que utilizarlo y se producen esas enfermedades. Pero ¿quién puede combatir si los mismos gobiernos, porque reciben, como se dice, su tajada, no los quieren erradicar? ¿Qué puede hacer la población? A veces la población es impotente, está atada de manos frente a esta situación. Puede haber protestas, puede haber de repente reclamos, pero ¿quién nos hace caso? Es igual que en las guerras. Se enfrentan los países poderosos. ¿Quiénes están en conflicto? Los poderosos, los gobernantes. Ellos son los que están enfrentados. Pero sin embargo, ¿quiénes mandan? Al pueblo.
a que se enfrenten. ¿Quiénes mueren? La población, gente inocente, que no tiene la culpa de ese conflicto que pueda haber de las cabezas, ¿no? Entonces es así, lamentablemente, eso es lo que sucede en este mundo, ¿no? Estamos combatiendo contra un gigante y que es difícil, lamentablemente. Sería excelente, sería muy bueno poder hacer lo que dice su compañero, ¿no? Sería ideal para que tantos niños que siempre los tomamos como ejemplo, ¿no? De desnutrición, de enfermedades, de parasitosis. O sea, como dices, prácticamente casi la cuna de muchas enfermedades. Pero pues también vamos a ver qué es lo que está ocasionando eso, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo? Ya, a ver, vamos a continuar entonces, después de la reflexión tan, tan dramática que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo es que se crea un afiche? El afiche, primero tenemos que empezar a crearlo desde el eslogan, ¿no? El eslogan o mensaje. Al escribirlo, debemos redactarlo de la forma más directa posible y en un lenguaje sencillo. Recordemos que los afiches van dirigidos a la población, más no de repente a otros profesionales de la salud. Ah, por aquí, antes que me olvide, por aquí me estaban poniendo si la infografía era igual a lo que es el afiche. No, el afiche son dos cosas diferentes. Si bien es cierto, pueden tener contenido parecido, pero en el caso de la infografía se utilizan, por ejemplo, lo que ustedes utilizan para hacer sus trabajos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, o sea, tiene diferente forma de graficar, ¿no? Entonces, esa es la infografía y la infografía mayormente va dirigida a personas que tienen quizá un conocimiento previo. En cambio, el afiche no, el afiche va para todos, de manera general, ¿no? Listo. Entonces, como les estaba diciendo, ¿cómo es que creamos el afiche? El afiche lo creamos de la siguiente manera. Primero vamos a empezar con el eslogan o mensaje, ¿no? Con el lema, para que sea lo más directo posible en un lenguaje sencillo, porque recordemos que va dirigida a toda la población, ¿no? Y que sea fácil de recordar, ¿ya? Así, insisto, es una frase que todos hemos escuchado siempre, lo que dijo su compañero ayer. Gota a gota el agua se agota, ¿no? Inclusive con rima. El texto debe ser breve, no necesita ser muy amplio, ¿no? Para colocar un lema. Debe jerarquizar la información, es decir, organizarla por orden de importancia, sintetizando las ideas.
Si es acerca del lavado de manos, si es acerca del diagnóstico o la prevención de una enfermedad, si es para cuidarse de la enfermedad. Entonces tenemos que priorizar qué es lo que nosotros queremos hacer llegar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros que la población recuerde, que se le quede grabado, ¿no? ¿Cómo sería un lema con rima sobre anemia? Ay, vivo eres Vigo. Si te digo ya, pues ese es tu tema, ¿no? Gracioso, Vigo. Ya quiere que le digan ya el lema. Eso ya tiene que ser pues ya originalidad de ustedes, ¿no? Otro paso que tenemos que realizar vienen a ser los elementos gráficos, estéticos o de imagen. Buscar formas gráficas atractivas. Como les digo, pueden ser imágenes que nosotros mismos podemos dibujar o que de repente ustedes pueden imprimir y pegar, ¿no? Si van a hacer su afiche en Word, lo hacen, ya pues buscan las imágenes y solamente las colocan ahí, ¿no? Pero si lo van a hacer a mano, ya eso es opcional de cada uno, ¿no? Si lo imprime o lo dibuja. Estas imágenes, estos gráficos tienen que ser bastante llamativos y relacionados al tema que nosotros estamos tratando, ¿no? Tienen que ser estéticos. ¿Qué significa que sean estéticos? O sea, que por ejemplo, cuando nosotros utilizamos afiches, al igual que en lo que es salud mental, no podemos utilizar imágenes de ficticios, como por ejemplo, a menos que sea para niños, ¿no? Pero como es para público en general, mayormente de las personas ya jóvenes, ¿no? O niños más grandes, no pueden utilizar, por ejemplo, dibujitos como Winnie Pooh, el gato silvestre a ver, ¿qué dibujos? No me vayan a poner a Goku. No, esas cosas no, tienen que ser reales. Si bien es cierto, pueden ser caricaturescas, pero no pueden incluir ningún tipo de dibujo. Ojo, ¿por qué? Por motivos de autoría, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Tiene que ser relacionado a, no puede ser algo irreal, no puede ser mm, como que así como cuando nosotros hacemos charlas a los pacientes psiquiátricos, mucho me acuerdo que a nosotros nos recomendaban, si ustedes van a hacer charlas a los pacientes psiquiátricos, no les vayan a dar, se les tiene que dar sus escarpines, se les tiene que dar unos, mm, unos elementos con sus nombres, ¿no? Pero no vayan a crear, por ejemplo, una manzana que tiene ojos, así, cosas así. ¿Por qué? Porque eso los confunde, ¿no? Los lleva a la irrealidad. Listo. Pueden de repente buscar, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? Sí, disculpe, y lo pueden tomar como un juego, no como algo serio. Exacto, como un juego, ¿no? No le van a dar la debida importancia. En este caso, pueden utilizar fotos reales, eso sí, pero si es de alguna persona, evitando siempre la controversia, evitando mostrar su rostro o tapándole el rostro siempre, ¿no? Porque eso también se ha cuestionado muchísimo en la actualidad de cuando el profesional de la salud toma como ejemplo fotos, videos de alguna persona que tiene algún tipo de patología y lo muestran tal cual, ¿no? Primero tú tienes que pedir un permiso previo para mostrar fotos, salvo, como les digo, no se le muestre el rostro, ocultando su identidad, ¿no? Porque eso va en contra de la ética profesional.
Relacionar las imágenes y, como les dije, las imágenes tienen que ir relacionadas al contenido que nosotros vamos a brindar, ¿no? Estrategias para elaborar. Las estrategias para elaborar un afiche. Antes de elaborar el afiche, podemos observar distintos afiches para poder guiarnos, ¿no? Para poder tener una visión clara de lo que queremos hacer. Ojo, esto no es copiar, sino que voy a sacar ideas, voy a sacar, pues, voy a tener un ejemplo, ¿no? Para poder hacer mi afiche. Entonces pueden buscar, existen muchos tipos de afiches, ¿no? Identificar en forma clara el mensaje que deseo comunicarles, o sea, ya tener en claro el tema que voy a realizar, ¿no? Definir el tamaño de afiche y los recursos con los que cuento. Tampoco voy a hacer algo muy elaborado si no cuento pues con con todos los recursos, ¿no? No puedo conseguir todos los materiales. Entonces, dentro de lo que yo pueda conseguir. Durante la elaboración del afiche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a redactar un texto breve que llame la atención del receptor. Por eso les digo, nosotros tenemos que hacer previamente un borrador de nuestra afiche. No podemos ya hacerlo de frente, ¿no? Sino que vamos a ir cambiando, porque de repente si algo no me parece, algo puede resultar ofensivo o puede ser de repente muy crudo para la persona, tampoco es cuestión de asustarlos. Ojo, la cosa es informar, no asustar a la población, ni alertarla, o sea, no alterarlo, ¿no? Porque ustedes han visto, por ejemplo, como en los noticieros, cuando van a dar una noticia, a veces exageran y escandalizan a la población, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de los desastres naturales. Dice que va a haber un terremoto de 8.9 grados. Nadie sabe, pero lo dicen así, ¿no? Impactan y, claro, llaman la atención de la población, pero por o basado en el temor, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar. Esa María. Claro, como amarillista, ¿no? Yéndose al escándalo. Entonces, igual en este caso, ¿no? Nosotros tenemos que ser bastante objetivos con la información que vamos a brindar. Y también qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. Precisa el texto de carácter informativo, como por ejemplo lugar, día, hora, si es que nosotros queremos informar acerca de una capacitación o en el caso de los afiches informativos, pues nosotros tenemos que verificar el tipo de texto que vamos a resumir. Analizar y elaborar los contenidos y recursos gráficos que vamos a utilizar. Disponer y diagramar los elementos escritos de un tono armónico. Ojo, cada uno tiene su propio gusto, ¿no? Como les dije, si gustan lo pueden hacer de manera estructurada, ¿no? De arriba hacia abajo, el título, perdón, el lema, el título, los gráficos y el contenido, ¿no? O si no, lo pueden hacer basándose en los otros tipos de afiche que también se les ha mostrado como ejemplo, ¿no? Como se dice, para gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Después de elaborarlo, verifica si cumple con el objetivo que te propusiste. ¿Cómo yo puedo verificar? ¿De qué manera? Yo al hacer un afiche, ¿cómo puedo verificar si estoy cumpliendo con mi objetivo? Si va a impactar. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que puedo hacer? Opiniones, pedir opiniones. Ya, pedir opiniones. ¿Alguien más quería participar? Yo lo haría primero mostrar a mi familia, a ver qué opinan, pues. Ah, claro, ¿no es cierto? Entonces, está bien lo que han dicho ustedes dos, ¿no?
Voy a pedir opiniones primero con las personas que viven en mi entorno, los más cercanos, ¿no? Que vienen a ser los más sinceros en realidad, porque como ya tienen confianza, a ver, les muestras un afiche, entonces, ¿qué es eso? Te van a decir, ¿no? Entonces, ya, bueno, pues de repente tanto esfuerzo que le he puesto y me minimizan así de esa manera, ¿no? Pero eso es, pero la familia es la que más sincera puede ser, ¿no? Inclusive te puede recomendar, ¿sabes qué? Lo puedes poner así. Entonces, a veces cuando pides opiniones, son más cabezas, otros tipos de repente de sugerencias que te pueden dar, ¿no? Y al final, pues se va a ver un todo organizado y atractivo. Y ojo, siempre eso sí les recomiendo, la ortografía. Tengan muchísimo cuidado con la ortografía. En algunos trabajos que corrijo, que he corregido anteriormente, mm, no en el caso de ustedes, quizá, bueno, ya cada uno es consciente, ¿no? Pero en todos los salones, siempre tienen errores ortográficos. Entonces, si dudan, si tienen la duda de cómo se escribe una palabra, para eso está, como se dice, el mataburro. Y ahora el mataburro lo tenemos digital. Ya ni siquiera es como necesario comprarse un diccionario. Vamos al mataburro celular y ahí podemos saber cómo se escribe, ¿no? Siempre es bueno porque la ortografía dice mucho de las personas. Y lamentablemente en nuestro sistema educativo, la ortografía viene a ser una de las falencias que se ve constantemente, ¿no? ¿Cuántas veces? Y no, yo lo tomo como ejemplo, ojo, por si acaso, no lo vayan a tomar a mal. A veces he visto que hay personas que escriben de la siguiente manera. Yo les tomo examen y me escriben así. ¿Qué materiales se necesitan para, por ejemplo, para aplicar un inyectable? Ah, ya me ponen el medicamento y cuando llegan así me ponen de esta manera. Encuentro, sí, ah, no es broma. Ay, caramba. Es que está queriendo escribir alcohol, Ajá, pero falta el H. claro, pues, ¿no? Entonces, así encuentro. No, yo no les juego una broma. Así, ¿no? Alcohol. Claro que no puedo escribir con el mouse bien. Así encuentro, ¿no? O así me escriben. Algodón. Así me escriben. Entonces, yo cuando les corrijo, porque en los exámenes, por ejemplo, leo, ¿no? A veces uno se le puede pasar, quizá, ¿no? De repente pongo las letras al revés y ustedes se habrán dado cuenta que al momento de digitar, bueno, uno pone las letras desordenadas, ¿no? Bueno, eso puede suceder. Pero en el caso de los errores ortográficos hay que tener muchísimo cuidado, porque nosotros esa información no va a ser para nosotros mismos, sino que la estamos compartiendo, ¿ya? Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Y más que todo que hay autocorrección en los celulares y en la computadora para saber qué palabra está mal. Ujú, claro, si lo hacen a computadora, es fácil porque cuando el equipo no lo reconoce,
lo subraya en rojo, ¿no? O le pone como una especie de advertencia. A ver, vamos con lo último. A ver, miren, observen, por ejemplo, este afiche. Este afiche es bastante sencillo, bastante simple, ¿no? Salud. Ay, gracias. Es simple, pero es muy profesional. Claro, pues. Eso sí. A ver, un poquito menos, mucho, me pasé, ya. Claro, no van a hacer un afiche así, ¿no? De esa manera. A lo que quiero es, más que todo, preguntarles el mensaje que quiere hacer llegar. Por eso es que les digo, observen el siguiente afiche, ¿no? Miren sus características. Se lee, ¿no? Lo que dice aquí. Viaje sin retorno. Viaje sin retorno, muy bien. Listo. Ahora sí que ya observaron las características, vienen unas preguntas. A ver, ¿qué mensaje nos quiere comunicar este afiche? Para ver, aquí nosotros con estas preguntas estamos comprobando si la persona que hizo este afiche, ya sea, como dicen, de manera profesional, está cumpliendo con su objetivo, ¿no? ¿Qué mensaje quiere comunicar con este afiche? A ver, ¿quién me puede dar su opinión? Sobre el último afiche, Sí, sí. sobre los problemas ecológicos. Ujú. Ya. Yo veo a mí sobre el fin, sobre que el fin va a ser sobre el calentamiento global, porque se ve que ya se está yendo, viajes sin retorno. Ujú. Ya, muy bien. ¿Y qué sentimiento, qué sensación transmite? ¿Qué sensación les produce a ustedes, no? Bueno, a mí me produce una sensación como de miedo o de preocupación por no cuidar de repente nuestro medio ambiente, lo estamos destruyendo nosotros mismos. Muy bien, Chanta. Claro, ese es el sentir de su compañera, ¿no? Entonces, mire, con algo tan simple, un dibujo y pequeños textos, por ejemplo, todo lo que puede transmitir, todo el mensaje que nos quiere brindar, ¿no? Es acerca de los desastres ecológicos, la destrucción del medio ambiente que está produciendo el calentamiento global, ¿no? Y que lamentablemente eso lo hemos venido escuchando ya de manera muy repetida, que ya si no tomamos conciencia, ya nos quedan muy pocos años, ¿no? Entonces, ya han Miss, llegado a, sí, dime, Vigo. Pero ahorita hay un rumor de que el sol ya se va a apagar, ya, o sea, se va a morir, ya. Ah, no, sí, toda estrella se apaga, pero ¿sabes cuánto va a pasar eso? Va a pasar millones de años, no, no millones, miles de años, ya cuando nosotros seamos polvo, polvo del polvo del polvo. Sí se va a pagar, eso sí, la No, previsión. y estoy viendo que no millones, porque había un rumor que el sol todavía tiene vida millones de años por la cantidad de helio que él consume, pues el helio es como su combustible, pero estaba mirando en internet que han descubierto recientemente que se va a apagar muy pronto, vamos a quedar en oscuridad, porque no Lo, hay ninguna enana que puede alumbrar con tanta potencia al sol, no al planeta al sistema de donde que se encuentra el sol. el sistema solar, claro, por eso digo, sí, pero hay que verificar siempre las fuentes, porque a veces
hay páginas que sí pueden ser, como ya les había mencionado hace un poco, sensacionalistas. A veces no sé si a ustedes les habrá llegado, por ejemplo, en el Facebook o a veces en el mismo, en las mismas redes sociales que ustedes visitan, que ustedes ven, de que sí va a pasar tal asteroide cerca de la Tierra y uno está esperando pues a ver cuándo choca, ¿no? Todavía uno mira el cielo y dice, bueno, pues ya estamos al otro día y nunca chocó. Entonces, a veces son sensacionalistas. ¿Por qué? Porque esas, como se dice, esas perlitas a veces también las manda ciertos gobiernos para distraernos, ¿no? De de ciertos eventos importantes. Que, por ejemplo, los del calentamiento global, eso inevitablemente, eso es algo cierto, es algo que lo estamos palpando. Eso sí no es mentira, ¿no? Pero hay cosas que sí nosotros antes de repente de creerlas, hay que verificar en páginas fidedignas. Yo una vez, no sé si a ustedes fue que les dije que, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, ustedes busquen de páginas que sean pues verdaderamente científicas, que hayan hecho que hayan hecho las investigaciones previas. Por ejemplo, si yo les mando un tema, ustedes, páginas de las cuales no pueden confiarse son Wikipedia, ni tampoco El Rincón del Vago, hazmelatarea.com, ni de monografías. Ojo, tengan bastante cuidado, porque la información que brindan no es real, ¿ya? Entonces, sí, uy, cuántas cosas, cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Que se va a acabar el mundo. Desde el 2000 estoy esperando que se acabe el mundo. Cuando dijeron vamos a pasar de 1999 a 2000, que va a haber un desfase en lo que es la tecnología, que va a haber, no, ay, ni siquiera me acuerdo cuál era el problema. Y nosotros estábamos esperando, Dios santo, ¿qué va a pasar ahora? Es el mismo temor que tiene el ser humano, ¿no? A los cambios, a algo nuevo. Entonces, ya estamos 2022 ya. En el 2012 dijeron, hubo otra volada, que los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo y después dijeron, ah, no, se equivocaron, no era 2012, habían intercambiado el 12 por el 21, que en el 2021 estamos 2022. Entonces, a veces hay cosas que nos asustan y a quien no, ¿no? Imagínense de vivir y que de un momento a otro te digan que va a pasar algo. Puede pasar y eso sí, no te discuto, va a estar destinado en que el sol se va a apagar en algún momento, como muchas otras estrellas antiguas que se han apagado, ¿no? Que no han sobrevivido. Y por consiguiente, los planetas que pertenecen a ese sistema también mueren, ¿no? Entonces sí, estamos destinados a eso, pero no sabemos como se dice, un momento exacto, ¿no? Igual viene a ser, por ejemplo, cuando hay tormentas solares. Las tormentas solares nos afectan. Las tormentas solares básicamente son emisiones de radiación, ¿no? Que pueden afectar, por ejemplo, a lo que es la electricidad, puede afectar a las redes, ¿no? Como el internet. Entonces, sí, eso sí sucede constantemente, que en algunas ocasiones existen tormentas solares más fuertes que otras que sí llegan hasta la Tierra con más fuerza, ¿no? Por eso es que se recomienda, se hace recomendaciones en algunas fechas de que no hay que mantener los celulares cerca a nosotros, ¿no? Por la gran emisión de tormentas solares que hay. Cosas así, sí, ¿no? Ahí es donde que el efecto invernadero se altera y ya no regresa los ultravioletas hacia la atmósfera. Claro, se quedan, ¿no? Atrapados, lamentablemente aquí. Nos dijeron o decían que el agujero más grande, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Argentina. En Argentina es el agujero más grande de la capa de ozono. También en la Antártida.
O sea, estamos evidenciando que sí hay cambios climáticos que nos van a afectar muchísimo. Si crece la altura de los mares, de los océanos, ¿no? Entonces eso nos va a afectar porque también va a cambiar la fauna, la flora, todo, ¿no? De las cuales nosotros también dependemos. Miren ahora nada más algo que que vamos a empezar y que ya no vamos a empezar, ya hemos empezado, ¿no? Con lo que es la hambruna. Vamos a ver, vamos a tener escasez, ¿no? Una escasez y eso es bastante preocupante. Pero de verdad que a veces los políticos, bueno, hablar de política en realidad es renegar, que escuchar comentarios como que solamente los que van a sufrir hambruna van a ser los flojos, los que no trabajan. No, hay personas que trabajan y se están viendo afectadas por las alzas de los precios, por la escasez de alimentos, todo, ¿no? Miss, por acá va a haber huelga nuevamente por el alza de combustible. No sé si por allá habrá, no sé si es que tienen la información, pero por acá, Todavía no hemos escuchado, pero seguramente ya no tardará, porque de verdad que sí, está subiendo demasiado. Ahorita está bordeando, por ejemplo, el combustible de 90 está, el más barato está 20,20 y el más caro 21,80, 21,85. Acá en Ica, no sé cómo estará en otros lugares. El de por acá está, 90. por acá está 17 de 90. 90 no me vende. Claro, no, porque dice que ya van a dejar, y no sé si habrán escuchado, y es importante de que ustedes escuchen siempre, de repente no televisado, pero sí al menos en la radio, ¿no? Para enterarnos de nuestra realidad. Parece que ya no se va a vender combustible de 95, solamente diésel y lo que es de 90. Porque no hay, pues, porque el de 95 es muy puro, no hay. Hace y ahora, el Bomboli. Hasta ahora, pues. Ya ven, entonces esas cositas afectan, ¿no? Y eso va a afectar y parece mentira, el combustible se usa para mucho, no solamente para los vehículos, sino para otros tipos de equipos también, ¿no? Entonces, hay que tomar nuestras previsiones nada más, hay que desde ahora, como se dice, guardar pan para mayo, ¿no? Sin alarmarnos demasiado porque en la desesperación nos puede hacer cometer también imprudencias. Entonces, si somos padres de familia, hay que analizarlo y pensarlo muy bonito. Y si no, son padres de familia, colaborar de todas maneras con la familia para poder pensar y tener sus previsiones, ¿no? ¿Ya? Listo, listo chicos. Entonces finalizamos con lo que es respecto al afiche. Tienen hasta el próximo viernes para poder presentar su afiche. Voy a habilitar en el Classroom para que lo puedan hacer. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿quién quería exponer? O antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna? Ay, me ha dado hipo del frío. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, alguna incertidumbre? Miss, lo Mm, que vamos a preguntar al Classroom sobre el afiche, si lo hacemos mal, No creo que lo hagan mal, hija. Miren, si ustedes, porque ya son negativos, ya ven, yo les digo, no sean negativos, tengan en su mentalidad, lo voy a hacer bien. Bueno, pues y si tengo errores, los voy a corregir. Si ustedes gustan, durante la semana o el día lunes que nos toca epidemiología, me pueden ir mandando sus bosquejos para poder mirarlos, pues, ¿ya? Y les puedo dar de repente algunas pautas. Miss, pero usted dijo
para presentarlo primero en borrador y que usted nos iba a ayudar corrigiéndolo recién para subirlo al Classroom. Sí, pero porque pensé que nos iba a alcanzar el tiempo desde ayer. Pero por eso, si gustan durante la semana, antes de presentarlo, entonces les puedo ir guiando, ¿ya? No hay problema, me lo envían nomás. Me lo envían a mi número y yo lo reviso, sin necesidad de que lo compartan aquí en clase, así de manera personal, nada más. Más que todo, hacerlo lo más sencillo, Sí, porque hay fichas que son muy simples y es muy sencillo también. claro, simples, pero que proporcionan la información necesaria, ¿no? Profesora, Sí, dime Paredes. me toca exponer. Ya pequeña, a ver, un ratito, voy a dejar de compartir entonces mi pantalla. Miss, ¿te puedo enviar para que lo compartas? Ya, a ver, envíalo para poder compartir.